Bien, pues estamos de regreso en estas realidades y opiniones de este lunes 20 de noviembre y saludo con muchísimo gusto a Beatriz Meyer. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien, Leonardo, muy contenta. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? No, bueno, pero yo sé que estás contenta porque acabas de recibir un reconocimiento que es importantísimo, ¿no? Es muy importante, sí, es uno de estos santos griales de la literatura, más particularmente en relación con el cuento, es decir, es un premio importante para los cuentistas. Autora de la novela Meridiana, ¿sí? Sí. Y bueno, el primer premio del concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez 2017. Sí, que es de los más prestigiados. Sí, a lo largo de casi 50 años ha logrado establecerse como un referente del cuento en Latinoamérica, es decir, refleja las constantes de las distintas realidades, ¿no? que vivimos en toda Latinoamérica, y entonces en esa medida pues ha seguido muy de cerca los procesos históricos de las regiones, ¿no? Si tú analizas los cuentos de los 70, había muchos que tenían que ver con la dictadura militar en Argentina, en Chile, claro. en Uruguay. Hubo también una buena parte de guerrilla en Colombia, ¿no? Los cambios en Cuba, es decir, va reflejando cosas interesantes, y por supuesto que a nosotros nos ha tocado los mexicanos que han ganado el premio, que son de distintas partes, la mayoría por ejemplo de Guadalajara del norte, que viven en México, han reflejado pues bueno la situación de la violencia y el narcotráfico, entre otras cosas, ¿no? Pero esta es la primera vez que alguien que vive en Puebla se lleva el premio. Motivo de orgullo para los poblanos, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, Betty, ¿por qué hoy el cuento pareciera que tuviera un auge como género literario, ¿no? O sea, sí. ¿Es cierto o son mis ideas desfasadas? No, es realmente está... No se puede decir que está resurgiendo, está transformándose, está tomando formas que no había tenido antes. Una de sus cualidades es que es sumamente mimético, ¿no? Se transforma y adopta, como ahora tenemos ya las nuevas formas por internet del relato y de la historia, de todas estas formas de comunicación nuevas que hacen posible que el cuento entre en ese escenario, y simplemente sus estructuras se adaptan a esta forma ya de decir, de hablar y de contar, como decía yo antes, historias, ¿no? Entonces, obviamente, esta capacidad de adaptación no la tiene la novela, la tiene a largo plazo, ¿no? A largo plazo. El cuento es experimental en su... Mucho más breve, ¿no? Por supuesto. Sí. Y a la brevedad es a lo que podemos nosotros apelar en este mundo de rapidez y de inmediatez y de respuestas imperiosas, ¿no? Si queremos leer, por ejemplo, en un tuit 140 caracteres cabe un cuento. Sí. Y bueno, o sea, ¿cabe un cuento? Sí, no. Claro. ¿Sí? Sí, tú sabes el cuento que inauguró esta nueva modalidad, que fue el de Augusto Monterroso, ¿no? Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Oye, ¿por qué en Meridiana, esta obra ganadora del premio Valadez, por qué el tema de los migrantes? Bueno, mira, yo creo que a mí me ha llamado siempre la atención el desierto como territorio generador de historias. Lo conozco sus formas más salvajes y brutales de proponer al ser humano, ¿no? Una existencia muy dolorosa, ¿no? Muy cruda. Claro, ¿sí? Claro. Y bueno, por supuesto que el desierto es lo que nos separa de Estados Unidos y su promesa de una buena forma de vida, del sueño americano. ¿Sigue vigente? Yo creo que ya no. En estos momentos quizá ya la gente se cuestiona, por lo menos, ¿no? Sí. No solamente los que se van o los que han llegado allí, sino también los mismos norteamericanos que dicen, a ver, ¿dónde se fue mi seguridad? ¿A dónde se fue mi dinero? ¿Dónde se fue mi casa? Están sufriendo contradicciones internas muy fuertes. Y creo que esa parte, porque yo alguna vez fui inmigrante también, me parece que el exilio es una de estas
oportunidades de conocimiento interior. Esa faceta no te la conocía, No. Pero son experiencias muy fuertes, Sí, son claro. Costos altísimos, Por ¿no? supuesto. Para cualquier persona que vaya en calidad de inmigrante, Claro, es claro. muy duro. Es muy, muy duro. Y bueno, hay quien tiene la fortuna de llegar con ya hablando el idioma del lugar, ¿no? Pero a quien no, es una parte, la incomunicación, el silencio, la marginación. El rechazo. El rechazo, ¿no? el rechazo es algo que verdaderamente afecta los procesos de relación, ¿no? Con el medio, con la sociedad. ¿Cómo puede alguien pensar en cumplir su sueño americano si ni siquiera saben hablar el idioma, ¿no? Es algo triste, terrible. Claro que Estados Unidos en la parte sur del país está lleno ya de... Lo que se habla es español, sí, ¿no? Básicamente, claro. Pero la llegada de Trump cambió todo, sí. ¿no? Ahora es así, o de nueva cuenta una afrenta hablar español frente a gente de la derecha, blanca, ¿no? A mí me ha tocado, y perdón por hablar en primera persona, pero me ha tocado alternar con gente que evidentemente es mexicana, pero que no te hablan en español, ¿eh? Claro. O sea, hasta que llega un momento en donde le digo, mira, a mí háblame en español porque en inglés no entiendo. Sí medio entiendo, ¿no? Pero no entiendo, háblame en español, si no pasa nada. Al contrario, debemos de sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Sí. Pero los costos son muy altos, ¿no? Los costos son muy altos. Si todas estas personas que pretenden ocultar su origen a partir de desconocer el idioma, su idioma materno, pues bueno, a lo mejor no se dan cuenta de que hablar los idiomas es una muestra de gran inteligencia. O sea, por ejemplo, en Quebec en un tiempo sigue siendo así. La gente habla indistintamente francés, habla inglés, ¿no? Y ahora ya se habla hasta español, ¿no? En muchas regiones. Y eso es una forma de vida maravillosa que además refleja cómo se están dando estos entrecruzamientos de razas y de orígenes en todo el mundo. No es prioritario ni de Estados Unidos ni de estas fronteras que nos agobian, ¿no? Porque realmente nos afectan muchísimo estar digamos vinculados con el país más poderoso del mundo y por abajo con los países más de los más pobres más también, pobres, ¿no? Sí. Entonces sí, creo que la frontera y la migración es un tema en el que hay que reflexionar. Los escritores creo que tienen que abrir este espacio que ya lo han hecho a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Porque es la historia de la humanidad, el fenómeno de la migración, en donde la gente busca mejores oportunidades, mejores condiciones, pues por supuesto que acompaña a la humanidad desde los primeros habitantes, ¿no? Pues sí, claro, exactamente. Y bueno, pues también está el asunto del enfrentamiento del poder, ¿no? Contra el que no tiene absolutamente nada, o eso se cree, ¿no? Porque siempre hay una salida a la indefensión. Es decir, yo creo que la indefensión no existe, existe el orgullo exacerbado que lleva a la destrucción, pero si el otro se deja, ¿no? O sea. Sí, a ver, sí, aunque pues mucha gente, muchos grupos están en condiciones de vulnerabilidad que aparentemente es muy fácil decir es porque te dejas. No, es que cómo te defiendes en las condiciones en las que estás. Sí, definitivamente. Pero creo que aquí la constante y lo que propician este tipo de, no sé, de discursos del odio, ¿no? Es el miedo. El miedo es lo que permea y lo que inhibe a la gente para no actuar, que eso es una falacia. Por lo menos pensar, ¿no? Pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Qué debo hacer para poder liberar por lo menos este momento de gran tensión, ¿no? Frente al poder, que es sobre todo cuando llegan los migrantes a las regiones y están en contacto? Es todo un mundo eso, ¿eh? No, yo creo que para estudiar desde cualquier perspectiva, Claro. O sea, y hay materia, pero para muchísimas horas, claro, ¿sí? Claro, para muchas horas. Sí. Oye, Betty, ¿qué viene después de este premio? Bueno, viene más trabajo. ¿Qué viene? Para Beatriz Meyer, Ajá. ¿sí? Bueno, viene ya
digamos, terminar los proyectos que están pendientes, que son novelas, un libro de cuentos. Justamente hoy estaba hablando con mi editora de libros, porque también hago cuentos para niños y para jóvenes. Me estaba hablando que... Bueno, el universo pues es enorme, ¿no? No, sí, claro. ¿Sí? Me estaba diciendo que mi libro de cuentos, el que va a aparecer ya a principios del 2018, lo va a ilustrar el gran ilustrador Mauricio Gómez Morín, que fue embajador de la literatura infantil y juvenil hace 2 años. Este es un puesto importantísimo. Él es el mejor ilustrador de México y está ilustrando mi libro. Y ella, bueno, también están interesados en literatura de horror para jóvenes, que es... Qué de moda está la literatura de horror, sí, ¿no? Me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, a mí no, yo no sé. Bueno, digo, a partir de que todos somos diferentes, que nos gustan cosas distintas, pero... Pues no sé, yo creo que ya horror tenemos bastante con la vida cotidiana, ¿no? Como para que todavía le metamos a la imaginación ahí con las creaciones de ustedes, de los literatos, ¿no? Sí, bueno, claro, lo que pasa es que vivimos inmersos en el horror, pero también no es tan, quizá por lo mismo no es tan visitado, no tenemos grandes obras que se puedan decir. Este es el horror icónico, ¿no?, de este país, el literario. ¿No lo hay en México? Hay poco. Hubo grandes escritores como Amparo Dávila, que es la más señalada cuando se habla de la literatura de terror, pero no, por Francisco Tario, que fue un escritor anómalo que pues escribió cosas que pudieran considerarse de terror, porque sí es un creador de atmósferas extraordinario, de atmósferas de agobio y de asfixia, ¿no? Que sí se podrían considerar de terror, pero no creo que él se haya propuesto hacer. ¿A qué atribuyes que a tanta gente le guste o que a alguna gente no nos guste? ¿A qué se puede deber esto? Pues mira, 2 de los temas más importantes de la literatura son la muerte y el mal. Ambas vertientes coinciden en el horror, en el terror, ¿no? Desde el horror cósmico, por ejemplo, de Lovecraft, hasta el terror sobrenatural que nos han enseñado a ver en las películas gringas, ¿no? Que actualmente, como su público es cada vez más difícil, porque ha crecido, ya la nueva generación se formaron con los juegos cibernéticos, ¿no? Con la tecnología, ¿no? Pero que tienen un contenido de terror pavoroso. Pues sí, pero por eso mismo ellos creen que esa es la realidad, y es muy difícil entusiasmarlos, ¿no? Entonces es cada vez más el uso de la sangre y de la escatología para atraer a este público al consumo de algunos productos que son pues de entretenimiento, como las películas de horror. Imagínate si los adolescentes o los jóvenes que se criaron en estos contextos, ¿no?, tecnológicos o de alta tecnología, se van a chutar una historia de amor o una película histórica. Pues no, o sea, creo que a menos que haya... ¿Ya se acabó la cursilería? No se ha acabado, afortunadamente. No. Es que a veces pareciera, Sí, claro. A veces pareciera que sí. Oye, en quehacer en Puebla, ¿cómo andamos? ¿Cómo está Puebla? ¿Qué las políticas culturales? En algún momento, en una de las ocasiones más recientes que nos hiciste favor de venir, pues señalabas con una dureza fuera de serie, pues muchas deficiencias. ¿Seguimos igual? Sí, seguimos igual. Bueno, podemos decir poco de este gobierno de transición. Es un gobierno que no tuvo oportunidad, ya podemos hablar del pasado, de demostrar ni siquiera sus buenas intenciones. Creo que llegó gente interesante, ¿no? Por ejemplo, a la Subsecretaría de Cultura llegó el doctor Moisés Rosas, que es una figura enorme. Indiscutible, ¿no? Indiscutible. Fue director del Museo Amparo en algún momento. Sí. Y durante años fue director del FONCAR, el fomento este fondo que daba estímulos a la creación a todo el país. Y bueno, él es un experto en políticas culturales, y creo que puede que la fusión de cultura y turismo funcione, pero muy a la larga. Por el momento todo está volcado al turismo, y por lo tanto se desatiende.
¿sí? Claro. ¿Sabes qué pasa? Que se cree que la cultura, en su atención institucional digamos, a los creadores, beneficia solo a unos cuantos, ¿no? O sea, yo diría que beneficia al país entero, ¿no? Pues sí, pero lo he oído incontables veces. Oye, es que si ponemos talleres, van a venir 3 y vamos a invertir mucho para que esos 3 aprendan a escribir. No va a ser redituable. No va a ser redituable, no va a ser autosustentable, no va a ser, digamos, lucidor. ¿Qué es eso? Numéricamente no es lucidor, no hay indicadores bonitos, ¿no? Cuando un grupo de 10 personas obtiene un diploma porque se estuvo un año en un diplomado de literatura, eso es... mira, eso no es espectacular, no. Eso no es atractivo para la sociedad, sí, ¿no? Y por lo tanto, pues no reditúa votos. No reditúa votos. ¿Va por ahí? Claro, no reditúa votos, pero además de todo, le tenemos mucho miedo a los intelectuales, le tenemos miedo a los que escriben, le tenemos miedo a la gente que piensa. Entonces, si los tenemos ahí marginaditos y medio muertos de hambre, sin fuentes de trabajo, sin oportunidades de crecimiento, está mejor, ¿no? De alguna forma evitamos que se nos descarrile el sistema, ¿no? O sea, vamos, es más fácil controlar así. El arte y la cultura generan pensamiento, generan reflexión, claro, generan exigencia, y entonces, pues, efectivamente, pues, mejor, no les des mucho, ¿no? No les des mucho, pero no se dan cuenta de que estamos cambiando a un consumo cultural muchísimo más exigente. Es decir, las personas que son simples espectadores o lectores o gente que acude a los lugares a tener la experiencia, ¿no?, significativa de la cultura, esa gente ya está dispuesta a exigir que le den por sus impuestos o porque es ciudadano. Porque nos deben de dar, claro. No es ningún favor, no es ninguna gracia. Claro que no. ¿Sí? Claro que no. Entonces nos van a dar algo que realmente nos nutra, que nos entregue esa experiencia, ¿no?, de la cultura a la que queremos acercarnos, queremos vivirla, ¿no? Y no es por nada, pero si traes una exposición de Miguel Ángel con cosas inventadas por ahí o hechas en moldes de plástico, dices, bueno, ok, sí, pero ¿en qué contexto me lo estás poniendo? No por muchas fichitas bonitas que pongan y haya hasta guías, que no lo sé si hubo en su momento, pero vamos, ¿cómo podemos vincularla con la vida cotidiana, ¿no?, esa experiencia? Sí. Me parece que que se tiene que tener mejores gestores y pensar mejores funcionarios, por supuesto, ¿no? A ti no te han invitado, ¿verdad? No, ya parece. Pues tú tienes la culpa por ser tan crítica. Sí, y así me les incomodas y dicen que yo siempre he sido de la idea de que al enemigo es mejor tenerlo cerca. Claro. A ver, claro. Y no porque tú seas enemigo de nadie, no. Pero quiero decir, pues una voz crítica, pues tenla dentro, o sea, porque además te puede ayudar mucho. Pues claro, pues sí, porque es el peperillo que te está diciendo, oye, así no se hacen las cosas, ¿no? O sea, no es por nada, pero he visto cada error monumental en las, desde, no sé, una exposición simple, ¿no?, hasta eso, las decisiones importantes en cuanto a dinero, presupuestos. Yo no puedo creer que dejen a una funcionaria como la que tenemos aquí en el ayuntamiento en cultura suelta por la vida tomando decisiones millonarias, ¿no?, que no benefician más que a su socio, bueno, a la persona. Aquí puedes hablar con toda la libertad. Primero, ¿estás hablando de Anel Nochebuena? Sí, claro. Que tiene un socio comercial que es EDAF, ¿no?, y a quien se le va todo el presupuesto de esa institución. Y uno dice, bueno, a ver, no sé, se montan en cualquier cosa que la gente lleve, les dice, sí, yo te hago los carteles y pones mi logotipo, pues parece que hacen un montón, pero yo no veo nada sustancial allí, ¿no? ¿Tú sabes qué presupuesto es el que dispone la Secretaría de Cultura? Este sería el Instituto Municipal. Sí, perdón, a nivel del municipio. Mira, no, yo cuando fui funcionaria se quedó en más o menos un presupuesto anual de unos 11 millones de pesos, ¿no? Yo creo que eso ha crecido, debe haber crecido. Muy pobre, ¿no? No, bueno, hace un momento comentábamos que para el año entrante Puebla tiene aprobado un presupuesto de 85 mil millones de pesos, para Puebla, Puebla Estado, okay, ¿sí? Okay. Sí, por eso, pero de todas formas, no, sí. Pues
es mucho dinero. Es mucho dinero, pero se va a obra pública o cosas que sí lucen, insisto, los escritores somos feos, nosotros no lucimos en ningún lado. O sea, ¿quién nos va a apoyar? ¿No? ¿De qué les servimos? ¿No? La gente que elabora ideas, pues... Pero eso bajo la perspectiva, como lo estás señalando, ¿de qué les servimos? No, es que no tienen que servirles ustedes a ellos. No, ustedes como intelectuales le tienen que servir a la sociedad. Claro, claro, por supuesto, y estaríamos encantados. Yo he vivido ejercicios en los que te lleva un gobierno de algún estado más proactivo como el estado de Hidalgo, ¿no? Te lleva a las universidades, a las escuelas primarias, a las escuelas, hasta con los niños pequeñitos, nos llevan para que hablemos con ellos y les leamos cosas y platiquemos. ¿Hidalgo hace mejor trabajo que Puebla? Claro que sí, es constante. Bueno, ya no digamos Hidalgo, pero Hidalgo es un ejemplo, ¿no? De que la cultura está viva y de que hay mucha gente que se acerca de manera natural y espontánea a buscar respuestas y a buscar experiencias y a buscar motivos en lo que ofrece la cultura. Y digo Hidalgo porque además de todo ellos hacen publicaciones, apoyan a los escritores, tienen gestores maravillosos, tienen programas de fomento a la lectura que parece una falacia en este país, pero sí sirven y sí se puede llevar a cabo este tipo de cosas, ¿no? No es regalando libros ni mandando imprimir 500,000 libros que no tienen derechos de autor, no, que están en el dominio público para que la gente lea, no, eso no, creo que... ¿Por qué esta visión distinta de los gobiernos en estos temas comparados Hidalgo con Puebla? Mira, yo creo que tiene que ver mucho, y a lo mejor estoy diciendo una blasfemia, pero con la universidad, ¿no? Tiene que ver con el tipo de trabajo que llevan a cabo las facultades y que tiene también, pues bueno, necesidades que se han ido encauzando hacia eso, por ejemplo, la divulgación de obras que se generan en la misma universidad, pero también han invitado a mucha gente a participar y a compartir su obra cinematográfica, de cortometraje, de literatura. Tienen programas constantes, no tanto festivales, pero sí programas que benefician no solamente a la comunidad universitaria, sino que se expanden hacia otros. A toda la sociedad. Claro, sí, como una especie de extensión cultural permanente, y eso puede ser así como visto de lejos una de las cuestiones, pero también porque las autoridades son personas, están conformadas por personas, o sea, los institutos muy comprometidos, ¿no? Tienen programas muy bien pensados, muy sólidos, y bueno, creo que si a un gobierno le interesa el fomento a la cultura, pues entonces va a interesarse en que la gente lea y se acerque a los libros. Ya. Bueno, pues déjame nada más saludar. Homero Cortés Lara, saludos, muchas gracias, Homero, un abrazo. Tele Andrade, le gusta el programa. Brenda Natera, qué gusto, Brenda, aunque la nota pues es muy triste y nada que ver con lo que estás comentando. Dice Brenda que el chico que murió allá en Superama, en Zabaleta, fue porque se resistió a un asalto. Qué fea situación. Qué difícil. A ver, ¿no es horror suficiente para que todavía lo plasmemos en las novelas de terror y en los cuentos de terror? Y no sé, es pregunta, Claro, bueno, mira, esto es violencia, esto es un estado alterado de cosas que estamos viviendo porque tenemos una especie de desfase en el control de la sociedad y la autoridad no está cumpliendo con muchas cuestiones, porque pues hay muchas razones, pero bueno, en este caso esto es violencia y la calificamos de horror, pero en realidad desde el punto de vista de la literaria no lo es. No Okay. es. Le llamamos terror y a mí me gusta el terror sobrenatural, ¿no? El que tiene que ver con fantasmas y presencias, ruidos, ¿no? Estas cosas que son inexplicables, el gran misterio, ¿no? El otro horror no me gusta tanto, ¿no? Ya, ok. Bueno, el 2018, insisto, ¿cómo lo visualizas? Yo lo visualizo con mucho desde trabajo. Tu perspectiva profesional como intelectual. ¿Tú dices en general? Desde tu perspectiva, sí.
Bueno, yo veo que va a ser un año de muchísimos cambios. Es un año electoral, es un año también de muchas expectativas, ¿no? Vamos a ver una lucha ahí de poderes fácticos y de poderes que sí podrían cambiar las cosas. Vamos a vivir un momento fuerte de esperanza, ¿no? Aunque no sea el cambio que todos anhelemos, pero un cambio, ¿no? Puede haber también enormes desilusiones, ¿no? Pero eso también ayuda a que la sociedad avance. Yo les digo a mis alumnos, el conflicto es el corazón de la creación. Entonces tenemos que plantearnos conflictos que nos muevan las cosas hacia adelante, no reconocer el conflicto para que se muevan las cosas, ¿no? Entonces yo creo que se van a mover mucho, no necesariamente para bien todas, ¿no? Es que ese es el problema. Pues sí. Es que si no logramos que se muevan para bien, pues cada vez estamos en un lodazal, en un pantano, sí, en donde nos hundimos más cada vez. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Nos tocó vivir esto, Leobardo. Realmente es como difícil prever, ya ni siquiera podemos ver lo que va a pasar en 5 años. Sí, antes claro, era más fácil, ya las ¿qué se puede decir? Estas certezas ya no existen, ¿no? Vivimos en la incertidumbre permanente. Y de eso pues también surgen expresiones artísticas interesantes. Creo que lo que se quede de esta época va a ser muy importante para las generaciones que vienen, porque vamos a tener el testimonio de lo que pasó y el análisis de cómo fuimos bregando día con día, ¿no? Para tratar de solucionar. Y quizá el juicio muy severo de no haber hecho lo que debíamos hacer, ¿no? Por supuesto. Sí. Claro. Eso es un hecho, ¿no? Claro. La inmovilidad de la sociedad, ¿no? Frente a tontos fenómenos tan horribles. Pues sí, nos pareciera que estamos encantados con todo lo que estamos viviendo. Claro. Sí, la indiferencia. Pareciera que no pasa nada, ¿no? Así es. Y bueno, y nos van a juzgar, muy, muy severamente, ¿no? Yo creo que si eso lo asumimos en estos momentos, podríamos poner un granito de arena, ¿no? Para que las cosas vengan. Bueno, pues por lo pronto, en el ámbito de la cultura, muy particularmente de la literatura, que es tu especialidad, pues a ver qué noticias nuevas, qué buenas nuevas nos vienes a compartir más adelante. Claro que sí, ya sabes, Beatriz, que yo estoy encantada de venir aquí a platicar contigo en tu programa y que, bueno, claro que con tu gente, tus escuchas, que son muy participativos. Sí, no, fíjate que a mí sí me da mucho gusto, porque como quiera que sea, pues vamos sumando tiempo en donde la gente nos hace favor de escuchar y todo, sí, y vamos construyendo también estos públicos, fíjate. Sí, claro, por supuesto. Sí, claro. No es obra de la casualidad. No, es obra del trabajo cotidiano y paciente y abierto a todas las posturas, que eso es lo importante, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas y virtudes que yo presumo de México Prioridad. Hay una pluralidad total y absoluta, una libertad sin cortapisas, claro, una independencia que solamente se puede gracias a no tener convenios con nadie. Claro. ¿Sí? Qué difícil. Beatriz Meyer, un placer, muchas gracias. Claro, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Claro que sí. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, gracias. Claro. No se vaya, quédese, porque todavía tenemos para cerrar con temas. Pues este fue un tema, por supuesto que muy agradable, porque al final estamos hablando de un reconocimiento de talla mundial, ¿sí? Entonces no es cualquier cosa. Vamos a hablar de cosas agradables también respecto al Museo de Santa Mónica. No se vaya, volvemos en 2 minutos.